hermanos. Padre, gracias te damos, mi Dios, porque nos has dado, mi Dios, la bendición y el privilegio de llegar aquí este día, Señor, a este lugar donde, Señor, todos unánimes en un mismo espíritu, Señor. Hemos venido, Padre Santo, buscando tu rostro, buscando tu presencia, buscando la unción y el poder de tu Espíritu. Y pidiéndote, Padre, que ahora a través de tu palabra y a través de la enseñanza de ella, Señor, nos edifiques. Nos ayudes, Padre mío, a caminar en santidad y verdad. Padre, a hacer tu voluntad, a glorificarte. A caminar conforme a tus mandamientos, estatutos y decretos. Padre, siguiendo tu santa y perfecta voluntad. No haciendo la voluntad del hombre, sino haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Siguiendo, oh Padre mío, las instrucciones dejadas a nosotros a través de tu santa palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a ser fieles, no oidores, sino seguidores tuyos, todos los días de nuestra vida, hasta el día que nos llames a tu presencia. Gracias, Padre, aquí estamos este día. Háblanos y ministranos mientras nosotros, Padre mío, atentamente escuchamos tu voz, Padre. Remueve de en medio nuestro toda distracción. Padre, cuídanos y protégenos y pon una barrera de protección alrededor de nosotros aquí en este lugar. Y manda, mi Dios, tus ángeles que acampen alrededor nuestro. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cómo estamos? Dios los bendiga. ¿Estamos listos? ¿Listos para Cristo? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, vamos a repasar los anuncios rápidamente. Antes de eso, quiero dar la bienvenida a nuestra audiencia en las vías de comunicación, en los medios sociales, en Facebook. Desde Hawái nos está sintonizando nuestro hermano Jorge Callejas y su familia. Así es de que, Jorgito, un saludo de parte de acá de la iglesia. Te mandamos saludos y te decimos que te vas a perder un tremendo plato de pozole. Así es de que ojalá y que allá pues te la pases bien, ¿no? Pero nomás no se te olvide traernos las macadamias y cosas de esas de allá. Igual a todos aquellos que este día nos están sintonizando a través de los medios sociales, les queremos dar la bienvenida. Igual a ustedes de la iglesia, bienvenidos. Y vamos a repasar los anuncios si tienen su boletín. Si no, ahí tenemos varios boletines, alguien se los puede pasar. Y de esa manera, todos juntos podemos repasar los anuncios que tenemos el día de hoy. Y vamos a comenzar con nuestro servicio los días jueves. Los días jueves tenemos servicios a las 7 p.m. en la iglesia. Hermanos, estamos estudiando a través del libro de Segunda de Reyes. Así es de que sí, no te olvides de asistir el día jueves, que es un día muy importante para continuar en la enseñanza de la palabra de Dios. También vamos a estar teniendo un desayuno de mujeres el siguiente sábado a las 9 de la mañana. Así es de que, hermanas, no se les olvide apuntarse con la hermana Raquel Padilla. Si hay alguna duda, alguna pregunta, hablen con ella y ella les va a dar información. La donación sugerida para este evento son $12 por persona. También, hermanos, vamos a estar teniendo nuestro servicio memorial de la hermana Gaby García, que el Señor tuvo a bien llevarla a casa. Vamos a tenerlo el día sábado 21 a la 1 de la tarde. Así es de que la familia me ha pedido que si ustedes van a asistir al servicio, después del servicio van a hacer un pequeño convivio donde van a traer comida para agradecer a la iglesia las atenciones que tuvieron a nuestra hermana. Así es de que si por favor me dan sus nombres o le dan sus nombres a mi esposa, necesitamos tener un número de personas que van a venir ese día al servicio para poder entonces proveer suficientes alimentos para todos y que no nos vaya a faltar nada. Así es de que por favor hablen con mi esposa respecto a eso. Estudio de hombres, regresamos el lunes 23 de septiembre a las 7 p.m. Si uno de ustedes no está asistiendo al estudio de hombres, hablen con el hermano Humberto Telles, se les puede dar más información. También tenemos el estudio de mujeres, que es el lunes 23 a las 7 p.m. en la iglesia. Hablen con la hermana María Díaz, ella les puede dar más información al respecto. Y también, hermanos, vamos a estar, Dios mediante, viajando a Valle de las Palmas, Baja California, a asistir a un evento donde vamos a hacer un evento de alcance, ¿no? Vamos a hacer un evento de fútbol para los niños. Le llamamos Torneo del Amor. Si si puedes viajar y puedes salir del país y nos quieres acompañar, sería una gran bendición. Pero si no, de igual forma quieres apoyar, hay muchas maneras.
de apoyar este evento. Así es de que si quieres, si deseas ser parte de ello y quieres más información, habla conmigo, yo te voy a informar al respecto. También no se olviden de orar por nuestros hermanos enfermos, ¿no? Tenemos muchos enfermos, tenemos una lista muy grande aquí en este boletín. Queremos que todos nuestros hermanos enfermos estemos nosotros en la iglesia orando por ellos continuamente. Diariamente tenemos nuestros relojes, nuestros celulares programados para que suene una alarma a las 3:30 de la tarde, y a esa hora paramos lo que estamos haciendo y oramos por aquellas personas que necesitan oración, enfermos o alguna necesidad, no sé, financiera o lo que sea. Igual, orar es hablar con Dios y presentar a Dios la necesidad de nuestros hermanos. Es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nos ha llamado a interceder los unos por los otros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar y así damos inicio al estudio de este día. ¿Qué les parece? Amén. Padre, gracias porque nos mantienes, mi Señor, ocupados. Podemos, Padre mío, mirar todas estas distintas actividades, Señor, que tú has provisto para el beneficio y el crecimiento de tu iglesia, Señor. Estudios de hombres, estudios de mujeres, Padre Santo. La celebración de la vida de nuestra hermana Gaby, Señor. También el torneo del amor en Valle de las Palmas, Baja California, Señor. Y así, oh Padre Celestial, los servicios de hoy, el servicio del día jueves, Padre Santo, y todos estos distintos servicios, mi Señor, que estamos, mi Dios, ofreciendo para que nosotros, la iglesia, nos continuemos edificando, mi Dios, en la verdad, y sigamos, Padre Celestial, hacia adelante con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Por ello, este día, Señor, estamos acá, Padre mío, para que a través de tu palabra nos ministres, a través de ella podamos ser edificados, y a través de ella, oh Padre mío, entendamos que, oh Señor, tú nos has trazado el camino, nos has dado, mi Dios, mandamientos, nos has dado, Señor, estatutos, nos has dado decretos, nos has enseñado, Padre Celestial, cómo, mi Señor Jesús, hacer las cosas para que tú, mi Dios, seas glorificado en el proceso. Gracias, Padre, bendícenos ahora y háblanos ahora a través de tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Si registras tus Biblias, ábrelas en el libro de Juan, capítulo 8. Y vamos a comenzar de una forma mirando el ministerio de Jesús. La palabra de Dios nos dice que Jesús es el Hijo de Dios, el cual dejó su gloria, el cual dejó sus vestiduras reales, su corona en el cielo, para venir a la tierra, para venir a este mundo, para pagar por los pecados de la humanidad. La Escritura nos dice en el libro de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que nos dice la Escritura. Así es de que nuestro esfuerzo, o sea, a través de nuestro esfuerzo humano no vamos nosotros a poder llegar a Dios, jamás. ¿Por qué no vamos a poder llegar a Dios? Porque el pecado en el cual nosotros vivimos nos separa de Dios. Y para ello necesitamos alguien que nos acerque a Dios, y ese alguien es Jesús, el Hijo de Dios. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que nos dice la Escritura, ¿no? Y conociendo la palabra de Dios y entendiendo el corazón de Dios, miramos que cuando Jesús comenzó su ministerio, o sea, cuando Jesús comenzó a ministrar a las multitudes, sus primeras palabras fueron: arrepentidos y acercaos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. En otras palabras, Jesús les dice a ellos: cambien su rumbo de dirección, vengan hacia mí, porque yo voy a dar a vosotros la vida eterna, voy a dar a vosotros la salvación. Os voy a acercar a Dios y os voy a llevar a aquel el cual para ustedes era imposible llegar. Y mirando a través de la vida de Jesús, mirando a través de su ministerio, viéndole en los 4 evangelios, cómo Él de una forma gloriosa y maravillosa hizo milagros, hizo maravillas, hizo prodigios, cosas que para el hombre es imposible hacer. Y todos ellos, al mirar las cosas que Jesús hacía, literalmente decían: este es
este desciende de parte de Dios, este desciende de Dios. Porque decía, no hay hombre que jamás haya hecho cosas tales como las que ha hecho este hombre. Y todos ellos estaban maravillados porque miraban que Jesús, el Hijo de Dios, limpiaba leprosos, daba vida a los muertos, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados y terminaba con toda clase de adicción. Y no solamente terminaba con toda clase de adicción, sino que traía esperanza. La esperanza que les traía a ellos era el hecho de que nos dice la Escritura, ¿no? Nos dice la palabra de Dios, especialmente en Juan 14, que Jesús nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre sino es a través de mí. O sea, nos dice a nosotros que Jesús, y a través de Jesús, nosotros podemos venir al Creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. O sea, ¿podemos venir a dónde? Podemos venir a Dios a través de Jesús, a través de el Salvador del mundo. Y acá el mensaje en el cual nos vamos a enfocar este día es donde Jesús, después de que termina la fiesta de los tabernáculos en la ciudad de Jerusalén, después de que Jesús hizo milagros y maravillas en la ciudad de Jerusalén, enseñó a las multitudes y les habló a ellos acerca del reino de Dios, y todos ellos estaban conmovidos, todos ellos estaban sumamente emocionados. ¿Por qué razón? Porque nunca jamás habían escuchado a hombre enseñar como enseñaba Jesús. Y cuando escucharon las palabras de Jesús, todos ellos decían, wow, este realmente vino y ha venido de parte de Dios. Y todos ellos estaban conmovidos, pero había un gran problema. El problema que había era que ellos tenían religión, y la religión de ellos les prohibía a ellos escuchar a cualquier otra persona o escuchar a cualquier otro mensaje que no viniese de parte de sus líderes religiosos. Y eso es para muchos de nosotros un gran problema, porque hemos crecido con tradiciones, con enseñanzas, y hemos vivido toda nuestra vida siguiendo ciertas reglas, ¿no? Y para nosotros desligarnos de esas creencias nos resulta muy difícil, y le hacemos el trabajo un poco difícil a Jesús. Y como le hacemos el trabajo un poco difícil a Jesús, la única manera de que el Señor pueda entrar en tu corazón es reconociendo que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Es la única forma a través de la cual Jesús puede llegar a la vida del corazón de una persona. Por ello es que miramos acá en el pasaje que vamos a estar estudiando este día, es cómo la gente miraba a Jesús. En el capítulo 7 específicamente del libro de Juan, encontramos que Jesús, después de que les enseñó a ellos, llegando ya al último gran día, o sea, llegando al último día de la fiesta, les dice a ellos estas palabras en Juan capítulo 7, versículo 37, donde dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, dice Jesús, el que cree en mí, dice Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Si cuando miramos y escuchamos esas palabras de parte de Jesús, literalmente lo que nos dice a nosotros es que cuando tú y yo venimos a Jesús, venimos a Él, y Él viene a ser parte de nuestra vida, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene a nosotros y toma control de nosotros, y lo que de ahora sale de nosotros, hermanos, son cosas que glorifican a Dios y ministran a nuestros seres queridos, a las personas con las cuales nos relacionamos, porque nuestras palabras ahora están sazonadas con sal, nuestras palabras son edificantes, nuestra entrega, nuestro entusiasmo, nuestra vida es diferente. ¿Por qué? Porque miramos las cosas no con los ojos del hombre, sino con los ojos de Dios. Y eso es lo que hace Dios en nuestra vida, eso es lo que hace Dios en nuestros corazones.
Por ello es que Jesús les invita ¿a qué? Les invita a ellos. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero aquellos que escucharon las palabras de Jesús aquel día se conmovieron. Una vez ellos conmovidos, una vez ellos que sintieron el peso de las palabras del Señor, una vez que sintieron el peso del mensaje de Jesús y entendieron que literalmente Él era el Hijo de Dios, ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a seguir a Jesús. Y nos dice la Escritura que después de estas palabras hubo una gran división de gente. Una gran división de gente. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos de ellos dijeron, este es realmente el Cristo, este es el Mesías, este es el que Dios ha prometido que ha de venir y ha de salvar al mundo. Pero otros dijeron, no, Él no es el Cristo, porque nosotros que conocemos la verdad, que conocemos la ley, que conocemos la palabra, no habla de Él que sea así. O sea, al Cristo el cual nosotros esperamos es un rey. Va a venir en un caballo blanco y va a venir y nos va a salvar y va a ser nuestro rey y va a pelear por nosotros y nos va a defender y todas estas cosas, ¿no? O sea, la mentalidad de quienes, la mentalidad de aquellos que tenían religión. Pero los que tenían su corazón abierto al Señor, los que tenían su corazón abierto a Jesús, dijeron, este es realmente el Hijo de Dios. Y hubo una gran división. Pero hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque aquellos que no creyeron en Jesús fueron ¿quiénes? Fueron los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos. Fueron aquellos que literalmente dijeron, no, este no es el Cristo. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Mandaron prender a Jesús. O sea, mandaron a que lo tomasen preso, lo trajesen al templo para entonces juzgarle a él. Y mandan llamar a los alguaciles, mandan los alguaciles a donde Jesús está enseñando en el templo. Llegan los soldados, se paran enfrente de Jesús y Jesús está enseñando a las multitudes. Jesús está hablando acerca del amor de Dios, de la gracia, la misericordia. Jesús está extendiéndoles a ellos el plan de salvación para llegar al Padre, para llegar a Dios, para dejar este mundo y llegar a la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los alguaciles, o sea, los soldados, cuando escuchan a Jesús hablar, no pudieron actuar. ¿Por qué no pudieron actuar? Porque las palabras del Señor penetraron hasta lo más profundo del corazón de ellos, partieron el alma, llegaron hasta el hueso y entraron al tuétano y discernieron los pensamientos más ocultos que había en el corazón de ellos y les dio a entender que el único que literalmente les podía dar a ellos vida y esperanza era ¿quién? Era Jesús. Y es Jesús el día de hoy, el único que nos puede dar a nosotros vida y esperanza, hermanos. Por ello, cuando regresan a los líderes religiosos, los líderes religiosos le preguntan en el capítulo 7 de Juan, versículo 45, dice, y los alguaciles volvieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Se le preguntaron a los soldados, ¿por qué no le habéis traído? Escucha las palabras de los alguaciles, dicen ellos. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, no podemos nosotros a tomar prisionero, o sea, traer a alguien que tiene tanta autoridad, alguien que tiene tanto poder, alguien que habla con tanta convicción, alguien que ama, que nos ama tanto, que literalmente está aquí, ¿para qué? Para hablar a
hablar a nuestras vidas y ministrar a nuestras vidas. Podemos, no podemos. Por ello es que cuando literalmente Dios en su misericordia a través de su Hijo Cristo Jesús habla a nuestros corazones, es muy difícil para nosotros rechazar el mensaje. Muchas veces luchamos con el mensaje y muchas veces decimos, no, es que no es así, es que así no me enseñaron mis padres. Es que así no me enseñó la iglesia tradicional donde yo crecí. No es así, es diferente, es de esta manera. Pero la palabra de Dios me dice que es así. ¿Por qué? Porque es Jesús el que me está hablando a mí. Es Jesús el que me está ministrando a mi vida. Es el Espíritu Santo el que está trabajando en mí, convenciéndome de pecado, convenciéndome de juicio y convenciéndome de justicia. Es Jesús el que hace la obra. Por ello, vemos que Jesús no solamente es el Salvador del mundo, sino que la palabra de Dios nos dice a nosotros que Él es quien ha de juzgar a vivos y a muertos. Él es quien ha de juzgar a vivos y a muertos. Dirás tú, bueno, entonces quiere decir que Jesús es juez. Bueno, si lo quieres mirar de esa manera, lo puedes mirar de esa manera, pero entendamos una cosa. Si tú aquí en la tierra quebrantas la ley y te llevan y te presentan a ti delante del juez, el juez te va a dictar sentencia conforme a las cosas que has hecho. Porque el juez está ahí ¿para qué? Para ejercer la justicia. Es su trabajo del juez ejercer la justicia. Jesús nos ha mostrado a nosotros el camino, la verdad y la vida. Nos ha dejado su palabra en ella y a través de ella encontramos la verdad. Encontramos el camino que nos lleva al Padre. Si nosotros seguimos paso a paso cada una de esas enseñanzas, siempre vamos a vivir en armonía con Dios, haciendo la voluntad de Dios y no tenemos necesidad de preocuparnos por juicio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido declarados justos por Jesús, por la sangre de Jesús. Así es de que, ¿qué entendemos, iglesia? Lo que podemos ver es el hecho de que no importa lo que tú hayas hecho, no importa en qué condición tú estés, no importa de qué manera tú te hayas comportado en la vida, siempre y cuando entiendas que lo único que te puede perdonar a ti es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que nos puede dar a nosotros esperanza de vida. Entrando en el texto que vamos a leer este día, después de que terminó la fiesta, o sea, ya que la fiesta de los tabernáculos, después de celebrar la fiesta en la ciudad de Jerusalén por 8 días, porque Dios le requería a su pueblo venir a la ciudad de Jerusalén a celebrar 3 fiestas. Tenían que venir a celebrar la Pascua, tenían que venir a celebrar la fiesta de Pentecostés, o sea, la fiesta de las nuevas cosechas, y tenían que venir a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque la fiesta de los tabernáculos les daba a ellos la idea de cómo vivió el pueblo de Israel mientras salió de la tierra de Egipto y llegó a la tierra prometida. O sea, ellos vivieron en casas de campaña, vivieron bajo las estrellas, vivieron en la intemperie, vivieron fuera de sus casas. Y Dios les requería a ellos que cada año deberían de comparecer a la ciudad de Jerusalén a celebrar estas fiestas. Y ahora entendiendo que la fiesta se ha terminado, nos dice en el versículo 53 del capítulo 7 que cada uno se fue ¿a dónde? Se fue a su casa. Si todos se fueron a su casa. Todos se fueron a su casa. Más en el versículo 1 del capítulo 8 dice, y Jesús se fue ¿a dónde? Se fue al monte de los olivos. Jesús se fue al monte de los olivos. Qué interesante, ¿no? Porque la Escritura, la palabra de Dios nos dice a nosotros que todos aquellos que comparecieron, todos aquellos que vinieron a Jerusalén a celebrar las fiestas, al terminar la fiesta, cada uno de ellos se fue a su casa a descansar y a prepararse porque al siguiente día tenían que regresar a sus lugares de origen. Algunos venían de Samaria, otros venían de Dan, otros venían de Efraín, otros venían de
Isaacar, otros venían de Judea, o sea, venían de diferentes lugares y comparecían a la ciudad de Jerusalén. Y cada uno se fue a descansar. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Por qué al monte de los olivos? Dirás tú, ¿no? ¿Por qué Jesús se fue al monte de los olivos? ¿Por qué no se fue a su casa? ¿Por qué, iglesia? Porque no tenía casa. Porque Jesús no tenía casa. O sea, Él no se iba a ir a su casa porque no tenía casa, ¿no? La palabra de Dios nos lo dice a nosotros en el libro de Mateo capítulo 8. Si vas conmigo ahí a Mateo 8, en el versículo 20 nos dice la escritura, ¿no? Cuando le preguntan a Jesús, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre, dice, no tiene casa. El Hijo del Hombre no tiene dónde vivir. O sea, dice Jesús, yo no tengo dónde vivir. ¿Quieres seguirme? ¿Quieres venir conmigo? Bueno, pues tienes que entender que si tú vas a seguirme, tú vas a venir conmigo, tú vas a tener que dormir vas a tener que dormir a la intemperie, vas a tener que dormir bajo las estrellas, vas a tener que dormir en el desierto, donde quiera que lleguemos, ahí vas a tener que dormir. Es una de las cosas, es un gran ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 1, versículo 10 al 13. Fíjense lo que dice aquí en el libro de Juan 1, de los versículos 10 al 13. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Te das cuenta? ¿Hablando de quién? Hablando de Jesús. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, la palabra de Dios nos dice a nosotros que todo lo que existe fue hecho por Él y por Él existe. Entonces, si Jesús, el Hijo de Dios, es el autor de todas las cosas, ¿por qué razón no se mandó a hacer una casa en Galilea? ¿Por qué razón no se mandó a hacer una casa en Jerusalén? ¿Por qué no se mandó a hacer una casa en la tribu de Dan? ¿Por qué no se mandó a hacer una casa en la tribu de Efraín? ¿Sabes por qué? Porque a Jesús no le interesan los bienes materiales. A Jesús le interesa tu corazón. Tu corazón. Cada uno de nosotros nos vivimos la vida trabajando para comprar una casa. Nos desgastamos, hermanos, para hacer una cuenta bancaria. Nos desgastamos literalmente trabajando arduamente. ¿Para qué? Para poder tener un centavo. Pero al final del día, cuando Dios nos llame a salir de este mundo, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Nada. Lo único que nos vamos a llevar va a ser nuestra relación o la relación que tuvimos con Cristo Jesús. Es lo único. Por ello es que cuando vemos a Jesús que fue al monte de los olivos, no fue al monte de los olivos porque le gustaba ir al monte de los olivos. Fue al monte de los olivos porque era ahí donde Él y sus discípulos dormían, en un huerto llamado el huerto de Getsemaní. Era donde ellos iban y ahí pasaban la noche. Pero nos dice el versículo 2, por la mañana volvió al templo. O sea, después de que salió el sol, se levantó Jesús y fue a donde fue, a la casa de Dios, fue al templo. Fue al templo. Y dice que estando él ahí en el templo,
todo el pueblo vino ¿a quién? Vino a Él. Todo el pueblo vino a Él. Si una vez que llegó Jesús a la casa de Dios, al templo, todos ellos a una vinieron a Jesús. ¿Por qué vinieron a Jesús? Porque les encantaba cómo enseñaba la palabra de Dios. Jesús enseñaba la palabra de Dios de una manera que te hacía sentir la presencia de Dios, porque Él es Dios. Él es Dios. Y cuando enseñaba la palabra de Dios, las palabras que salían de sus labios eran palabras de Dios. Y el escucharle a Él era escuchar a Dios. Y todos aquellos que comparecieron al templo vinieron con el fin y el propósito de ¿qué? Con el fin y el propósito de escuchar a Dios, hablarles a ellos. ¿Por qué? Porque nos dice el versículo 2, dice que y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a Él y sentado Él les enseñaba. Les enseñaba, ¿qué? Les enseñaba acerca del reino de Dios. Y al enseñarles a ellos acerca del reino de Dios, literalmente nos dice a nosotros que les enseñaba acerca de lo que iba a ser después de que esta vida pasase, de lo que iba a ser en el cielo con Él, con el Padre. Y Jesús, imagínatelo, sentado Él en un banco en el templo y lleno el templo de gente, sentados todos unánimes, escuchando al Señor Jesús enseñar la palabra de Dios. Y al escuchar a Jesús enseñar la palabra de Dios, todos ellos a una estaban ¿qué? Estaban literalmente viendo, sintiendo la gloria y el poder de Dios. Estaban ellos gozosos porque estaban escuchando a Dios. Y esa es una de las cosas que nosotros podemos vivir y experimentar cuando nos sentamos a leer la palabra de Dios, cuando nos sentamos a escuchar el mensaje de Dios. Todos estamos atentos a ver qué es lo que Dios nos va a decir, de qué manera el Señor nos va a ministrar, cuál va a ser el mensaje, de qué manera nos va a hacer sentir su presencia. Estamos atentos, ¿por qué? Porque el Señor quiere ¿qué? El Señor quiere ministrar a nuestras vidas y lo va a hacer a través de su palabra. Pero nunca va a faltar quien nos traiga o quien nos distraiga o quien nos robe la concentración que tenemos con el Señor. Porque date cuenta lo que pasa en el versículo 3. En el versículo 3 nos dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea, llegaron donde estaba Jesús. Está Jesús sentado, hablando a las multitudes, enseñándoles la palabra de Dios, y entran estos hombres con un tropelaje. Y al entrar estos hombres con el tropelaje que llegaron hasta donde estaba Jesús, traían a esta mujer a rastra, la traen delante de Jesús, la tiran a los pies de Jesús y le dicen a Jesús: a esta la hemos sorprendido en el mismo acto del adulterio. ¿Qué dices tú? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Qué interesante, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque en el siguiente versículo, que es el versículo 5, ellos le citan a Jesús la palabra de Dios. Le citan a Jesús la palabra de Dios. Le dicen a Él: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? O sea, ellos dijeron: hey, aquí está escrito en la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esto es lo que nos dice el Señor que tenemos que hacer. Y a razón de ello, ponen a Jesús en una situación que literalmente tiene que hacer o decir algo. Y para mí, hermanos, esta es una gran lección. ¿Por qué?
Porque yo puedo entender que muchas de las veces por las cuestiones de religión y dudas que hay en nuestro corazón, tendemos a cuestionar lo que Dios está haciendo. Y ponemos a veces a Dios a prueba. Y esos hombres quisieron ¿qué? Quisieron probar a Jesús. Lo probaron con la palabra de Dios, o sea, con la misma ley de Dios. Nos dice en el libro de Levítico, capítulo 20, Levítico 20, versículo 10. Si vas conmigo al libro de Levíticos, capítulo 20, versículo 10, fíjate lo que nos dice la palabra de Dios respecto a esta situación. Dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, Dios en la ley estableció que si alguien era encontrado en el acto del adulterio, ambos, a la mujer y al hombre, ambos deberían de ser muertos, los dos. Cuando le trajeron a esta mujer a Jesús, nos dice, en el versículo 4 de Juan 8, dice, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Se trajeron, como puedes ver, a la mujer, pero no trajeron al hombre. O sea, están usando la palabra, están usando la verdad, pero no la están usando debidamente, o sea, no la están usando correctamente. Pero la están usando con el fin y el propósito de ¿qué? Con el fin y el propósito de tentar a Jesús. Y cuando nosotros tenemos el valor, la audacia, decimos, hey, ¿sabes qué? Yo de verdad no creo lo que aquí dice en la palabra de Dios. Yo voy a cuestionar a Dios, voy a cuestionar a Jesús. Y es lo que estos hombres están haciendo. Porque entonces la palabra de Dios nos dice a nosotros claramente las cosas que se tienen que hacer y de la manera en la cual las tenemos que hacer. Por ello es que lo llevan a ¿quién? Lo llevan a Moisés. Le dice Moisés, nos manda a nosotros que la tenemos que apedrear, tenemos que matarla, o sea, tenemos que quitarle la vida. Y ellos están citando literalmente Levíticos capítulo 20, versículo 10, pero también citan Deuteronomio 22, donde en Deuteronomio 22, en el versículo 22, nos dice lo siguiente, dice, en Deuteronomio 22, versículo 22, dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Lo que nos dice la Escritura, lo que nos dice la palabra de Dios. O sea, esa es la ley, eso es lo que Dios literalmente dijo que deberían de hacer. ¿Quiénes? Deberían de hacer aquellos que estaban como líderes. Este trabajo era para los sacerdotes. Implementarlo, ponerlo en acción. Y esos hombres literalmente están haciendo eso. Están viniendo a Jesús y le están diciendo, hey, Jesús, mira, hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto del adulterio. Y Moisés nos dice que la tenemos que apedrear. ¿Qué dices tú que debemos de hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pero nos dice, en el versículo 6 específicamente, dice, mas esto decían tentándole. Esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Una de las cosas que sabemos acerca del Señor, acerca de Jesús, es lo siguiente. Dios es omnisciente, o sea, todo lo sabe. Dios es omnipotente, tiene todo poder. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Una de las cosas que entendemos es que aunque Jesús estaba limitado a un cuerpo humano y vivió como hombre y fue hombre, porque sintió lo mismo que sentimos tú y yo, sus atributos de Dios no le fueron quitados. Porque Dios le dio a su Hijo, a Jesús, sus mismas capacidades. O sea, Jesús era omnipotente. ¿Por qué? Porque tenía todo poder.
no era omnipresente porque estaba limitado al cuerpo humano en el cual estaba viviendo. Podía estar en un solo lugar, pero sí era omnisciente. Quiere decir que sabía todo lo que estaba ocurriendo y pasando en la mente del ser humano. Lo que nos lleva a nosotros a este versículo 6, donde dice, mas esto decían, ¿para qué? Para tentarlo. O sea, lo que estaban haciendo ellos era tratando de tenderle una trampa para hacerle caer. Y al hacerlo caer, quiere decir que podían entonces juzgarlo por enseñar contrario a la ley de Moisés. Y eso es lo que ellos estaban buscando. Estaban buscando la manera de acusarle. De la forma en la cual literalmente muchos de nosotros, los seres humanos, a veces nos desviamos y acusamos falsamente a otras personas con tal de salirnos con la nuestra. Algo que no es visto bien ante los ojos de Dios. Porque Dios quiere que seamos sinceros y que caminemos en la verdad. Pero nos dice acá que Jesús estaba inclinado hacia el suelo y escribía en tierra con el dedo. O sea, Jesús no les hizo caso a ellos. Estando Jesús en el templo enseñando a todas las multitudes, a la gente, mientras Él estaba conectado con ellos, estaba Él dando a ellos la verdad, enseñando a ellos el camino al Padre. Y todos estaban escuchando atentamente. Cuando entró la distracción, o sea, esos hombres llegaron a donde estaba Jesús. Y al llegar a donde estaba Jesús, trajeron a esta mujer, la tiraron a los pies de Jesús. Ahora, los ojos de la gente no estaban en Jesús, estaban en la mujer. Estaban en la mujer. ¿Estaban en qué? Estaban en a ver qué va a decir Jesús respecto a esta mujer. O sea, quitaron los ojos de Jesús. ¿Y por qué quitaron los ojos de Jesús? ¿Los pusieron en qué? Los pusieron en el problema, en la mujer. Y ahora ahora todos los ojos de la gente están en los ojos de la mujer, todos ellos ocupados. ¿Qué es lo que hace Jesús? Dice, bueno, si ustedes no están escuchando mis palabras, ni están poniendo atención a lo que yo voy a decir a vosotros, entonces se inclinó en tierra y comenzó con su dedo, ¿comenzó a qué? Comenzó a escribir. Comenzó a escribir. Hay muchos comentaristas bíblicos que dicen que lo que Jesús escribía en esos momentos en el piso, o en el suelo, o en la tierra, eran los nombres de aquellos hombres que vinieron y le trajeron a aquella mujer. Eran los nombres de ellos. ¿Por qué? Porque dice que a medida que iba escribiendo el nombre de cada uno de ellos, que iba escribiendo el nombre de todos ellos, iba escribiendo el nombre y iba escribiendo su historial, su vida, que hicieron desde que nacieron hasta el día en el cual ellos llegaron ahí delante de Jesús. Porque Jesús conoce nuestra vida desde el principio hasta el momento en que estamos y conoce el futuro que vamos a tener también nosotros. Por ello, estaba en tierra escribiendo. Pero escucha bien lo que nos dice el siguiente versículo. Dice, como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. O sea, Jesús los ignoró, los estaba ignorando. Los estaba ignorando delante de la multitud. Jesús no quería decir nada que fuese a comprometer a nada ni a nadie. Y él escribiendo en tierra, y los hombres, ¿qué dices tú? ¿Qué debemos de hacer? ¡Levántate! ¡Habla! ¡Tienes que! O sea, le estuvieron insiste y insiste hasta que finalmente Jesús dijo, ok, ¿tú quieres que yo diga algo? Ok, perfecto, no hay problema. Se levanta Jesús, se pone de pie, y esas fueron las palabras que salieron de sus labios. Palabras de Jesús. Dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Si el primero, dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Wow. Ellos creían en su mente que Jesús iba a abrir el rollo de la ley de Moisés
iba a ir al libro de Levíticos, iba a ir al libro de Deuteronomio, e iba a leer en el libro de Deuteronomio, donde la palabra de Dios nos dice que si la mujer mujer y el hombre son encontrados haciendo este acto ilícito delante de Dios, que sean apedreados. Ellos esperaban que dijera Jesús, pues agarren piedras y tírenle piedra y mátenla. Eso es lo que ellos querían. Pero Jesús les da a ellos donde nos duele a todos. Nos duele a todos. ¿Por qué? Porque Jesús mismo les dice a ellos, si tú no tienes pecado y eres limpio delante de Dios y no has fallado a Dios, anda, agarra la piedra. Ahí está la mujer. Tírala. 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 Y qué bueno, ¿no? Porque esto a mí me da una gran lección. Yo no estoy aquí para juzgar. Si lo hago, no miento. ¿Cómo lo haces tú de igual forma? Miramos los actos y la manera en la cual las personas nos tratan, la manera en la cual las personas nos juzgan, la manera en la cual las personas se comportan, y nosotros automáticamente dentro de nuestro ser formulamos un juicio y queremos que a esa persona le caiga fuego del cielo. Eso somos nosotros. Pero ahí es donde viene Jesús y nos dice a nosotros, el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. ¿Qué nos dice el Señor? Ahora, qué interesante, qué importante, ¿no? ¿Por qué es interesante e importante? Por el hecho de que entendemos, hermanos, que nosotros los seres humanos, hacemos nuestras propias asunciones, o sea, nuestros propios juicios. Algo que no debemos de hacer. Porque mira lo que dice el siguiente versículo, el versículo 8. Dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, escucha la escritura, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que si alguien te dice a ti, si estás sin pecado, tira la primera piedra, o sea, te pone a pensar. Te pone a pensar. Y dices, bueno, un momento, yo la he regado muchas veces, yo he ofendido en palabra, yo he ofendido en acción, yo he hecho eso, he dicho aquello. Híjole, si yo tiro la primera piedra, Dios va a hacer descender fuego del cielo y aquí mismo me va a consumir, ¿no? Y tu conciencia misma te condena. Tu misma conciencia te condena. Ahora nos dice aquí que salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más joven. ¡Wow! ¿No? ¿Qué podemos entender de esto? Podemos entender de esto, hermanos, es que Jesús nos da a nosotros una gran lección. Una gran lección. ¿Por qué? Porque en el versículo 10 dice, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? O sea, la mira ella y dice, ¿dónde están? Había un buen grupo de ellos. Venía el sacerdote, venían los fariseos, venían los saduceos y traían un tropelaje inmenso. Entraron, nos interrumpieron el estudio bíblico que estábamos dando y finalmente, después de que yo les dije a ellos que el que tuviera sin pecado tirase la primera piedra, ahora todos ellos condenados internamente por sus pecados, por su maldad, se fueron y te dejaron sola. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ninguno te condenó, o sea, ninguno te tiró la piedra. Escucha lo que dice la mujer. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. El Hijo del Hombre, Jesús,
La palabra de Dios nos dice que Él no ha venido para juzgar. Él no ha venido para juzgar. Él ha venido para salvar. Para salvar. En el mismo Juan 3, capítulo 17, escucha bien las palabras de Jesús. Comenzando desde el versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha estas palabras: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué vemos acá, iglesia? Lo que vemos acá es el hecho de que, estando nosotros en la condición de hombre, como hombres, juzgamos a la manera que nosotros creemos que el juicio es correcto. Y queremos que se hagan las cosas conforme a nuestra voluntad. Pero no es la voluntad de Dios que nadie se pierda. No es la voluntad de Dios que ninguno de nosotros juzgue. No es la voluntad de Dios que ninguno de nosotros le apunte el dedo a ninguna persona, no importa la condición en la cual esta persona se encuentre. No importa la condición en la cual esta persona viva. No importa la condición en la cual esta persona esté en estos momentos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver las cosas como las mira Dios, como las mira el Señor. La misma Escritura, la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros, hermanos, hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Así es de que aprendamos, hermanos, de esta porción de la Escritura, lo que Dios nos ha traído este día. Porque ha sido ¿para qué? Ha sido para edificar nuestras vidas, para llegar al corazón de cuantos podamos llegar con las buenas nuevas de salvación, con la enseñanza, la palabra, la verdad, y hablemos a ellos acerca del amor de Dios, que Dios, hermanos, se interesa en nosotros. Se interesa en nosotros. Él no quiere que ninguno de nosotros perezca. Él no quiere que ninguno de nosotros sea condenado. Él quiere que todos nosotros seamos salvos. Seamos salvos. Ahora, para poder nosotros recibir esa salvación, tenemos que creer en el Hijo del Hombre. Tenemos que creer en Jesús. Tenemos que invitarle a entrar en nuestro corazón para que entonces Él pueda ser Señor de nuestra vida. Para que nos ayude a vivir una vida justa, pura y sin pecado. De otra manera, no podemos hacerlo. ¿Estamos? Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Qué les parece? Padre, gracias por este tiempo, Señor. Porque, Señor, es bueno, Señor, estar en tu presencia. Oh, Señor, gracias por este pasaje de tu palabra, donde nos muestra el corazón de Jesús, donde nos muestra, Señor, su gran amor por nosotros, donde nos enseña, oh Señor, que Él se interesa, Señor, en que todos vengamos, Padre mío, al conocimiento de la salvación que Él nos ofrece. Por ello, ese día, Señor, te doy gracias por los que en este lugar estamos, mi Dios, que ya algunos hemos hecho una confesión de fe, quizá haya otros que no lo han hecho aún. Te los pongo en tus manos, Padre, para que seas tú en estos momentos trabajando en sus vidas, en su corazón.
trayendo a ellos la verdad y hablando a ellos, Padre Celestial, que tú, Señor, tienes algo especial en sus vidas y para sus vidas. Ayúdanos, Padre, a entender que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de tu Hijo Cristo Jesús. Y necesitamos a Jesús. Así es de que si no tienes a Jesús, solamente tienes que creer en Jesús, invitarle a entrar en tu corazón, y Jesús viene a ser parte de tu vida. Gracias, Padre, te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.